Iniciando emisión. Bueno, pues como tenéis en el programa, empezamos el congreso muy fuertemente, porque es un honor de verdad daros la bienvenida a esta primera mesa redonda. Bueno, como sabéis, en el congreso tocamos dos temas, justicia y salud, bajo la mirada de la inteligencia artificial, ¿no? Las implicaciones. Esta primera mesa redonda se centra en el tema de la justicia, lo hemos titulado Justicia en la era de la inteligencia artificial y contamos con dos expertos de renombre. Yo creo que mejores iba a decir personas no podemos tener en esta mesa para hablar de este tema. Me iba a salir algoritmos, pero no quería. A mi izquierda veis a Irene Díaz, ya la conocéis, vicerrectora de investigación de la Universidad de Oviedo, pero es catedrática también en el área de ciencias de la computación e inteligencia artificial, con lo cual, aparte de la inteligencia artificial, no podemos tener a nadie mejor en esta mesa para abordar este tema. A su lado, Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional también de la Universidad de Oviedo, con lo cual tenemos un catedrático de Derecho y una catedrática de Inteligencia Artificial. Venga, va, a ver qué pasa. Pero fijaros que antes de empezar con las intervenciones, sí quisiera mencionar que ambos fueron promotores de un centro que tenemos aquí en Siero, que es el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial, CEISIA, ¿vale? Un centro creado para promover la difusión, el diálogo, la reflexión, ¿vale? Sobre todos los aspectos vinculados a la inteligencia artificial que tenemos aquí en Siero, ¿no? O sea, ya veis que ya tenemos otra colaboración entre filosofía y tecnología. La mesa redonda está como separada en tres partes. Yo os cuento las tres partes que hay ahora para que os vayáis preparando. En la primera parte les voy a lanzar una pregunta general. Cada uno de ellos tendrá unos minutos para hacer un primer desarrollo. En la segunda parte trataremos de forzar un diálogo que aborde 4 temas relacionados con justicia. Y en la tercera parte participáis vosotros, que es donde aquello que se haya dicho y os haya removido un poco por dentro, os quede con alguna duda, pues vamos a tener unos cuantos minutos para que podáis preguntar y participar del diálogo que espero hayamos establecido. ¿Os parece bien, más o menos? ¿Sí? Y trataremos de ser lo más puntuales posible siempre en todos estos tramos. Preparar la primera pregunta para lanzar, y entramos en el primer bloque, era complejo, porque no sabíamos si dejar preguntas así generales o centrarnos ya e ir al grano en preguntas concretas en el tema, ¿no? Vamos a intentar hacer las dos cosas, con lo cual yo os lanzo varias preguntas, ¿vale? Os doy el turno a la palabra y vosotros nos ponéis en materia. Cuando nos viene a la cabeza el tema de la inteligencia artificial, siempre, ¿cuáles son los retos? ¿No? Entonces, ¿cuáles consideráis que son los principales retos que la inteligencia artificial plantea en justicia? Entendida por el sentido más amplio, es decir, éticos, sociales, laborales, legales, ¿vale? ¿Qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la justicia social? A nosotros nos interesa mucho, en Medialab trabajamos mucho el tema de las brechas. Amplifica brechas, cierra brechas, ¿vale? Y otro tema también muy candente es el de si acelera la inteligencia artificial el mundo de la posverdad, casi en el que estamos metidos, ¿no? Os lanzo esas 3 preguntas. Empezad, si queréis, por donde queráis. Si queréis, si leéis, empezamos por ti. Y luego vamos a jugar a ¿vale? Como queráis. Bueno, muchas gracias nuevamente por contar conmigo para esta mesa redonda. Además es un placer coincidir nuevamente con Miguel para compartir pues, nuestros puntos de vista que a veces convergen y a veces no. Principales retos de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial tiene un reto
no solo en justicia, sino socialmente, que ya ha conseguido, que es esa democratización de su uso y que todos seamos conscientes de que está aquí. Porque la inteligencia artificial no se inventó hace 5 años cuando aparecieron los modelos de lenguaje que seguramente todos usáis, y sobre todo no se inventó cuando apareció ChatGPT. Llevaba ya un buen tiempo en este mundo y además llevaba un buen tiempo utilizándose ya en este mundo. Y había mucha gente que no era consciente, ¿no? Seguro que todos tenemos un móvil y seguro que todos utilizamos en algún momento, no ahora, sino ya hace años, alguna aplicación que utilizaba inteligencia artificial. Y simplemente no éramos conscientes. O sea que ese reto, la inteligencia artificial ya lo ha conseguido, ¿no? Más allá de esto, tenemos muchos retos, claro, en la inteligencia artificial y sobre todo en su aplicación en los distintos ámbitos, porque como bien indicó antes Marta, la inteligencia artificial ya está utilizándose en todos los ámbitos, o se puede utilizar potencialmente en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. En el ámbito de la justicia, bueno, pues tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos utilizando, de qué sistemas estamos utilizando. Tenemos cierta tendencia a pensar que no solo la inteligencia artificial, que los algoritmos en general son absolutamente objetivos y absolutamente neutros, como las matemáticas, ¿no? El famoso Math-washing. Cuando pones una fórmula en tu vida, ya está, eso no se discute, porque hay una fórmula, la aplicas y lo que sale de la aplicación de la fórmula es una verdad absoluta. Y claro, eso realmente no es así. Las fórmulas tienen semántica, es decir, tienen significado. Los algoritmos también. Los algoritmos también no son neutrales. Los que diseñamos algoritmos con un fin, ¿no? Y de acuerdo a este fin hacemos un diseño u otro. Y las decisiones que tomamos tienen consecuencias, ¿no? Seguramente luego hablaremos de datos, pues las consecuencias las consecuencias sobre los análisis o las decisiones que tomamos en el tratamiento de los datos o en realizar un diseño u otro tienen consecuencias, ¿no? Y como sobre todo estos sistemas de inteligencia artificial tienen un ingrediente fundamental, tienen muchos ingredientes fundamentales, pero tienen uno que acabo de mencionar, que son los datos, pues tenemos que tener en cuenta que nuestros sistemas, los sistemas de inteligencia artificial basados en la justicia, aplicados a la justicia, aprenden de datos y van a reflejar lo que reflejan esos datos. Un algoritmo en sí mismo puede tener sesgos, pero la mayor parte de los sesgos se derivan precisamente de los datos de los que partimos. Y ahí tenemos que ser obviamente cuidadosos y especialmente cuidadosos en el ámbito de la justicia, porque si no somos cuidadosos con los datos que tenemos de partida, pues podemos acabar reforzando sesgos de forma automatizada. Y tenemos que realizar también, y con esto ya finalizo, una labor pedagógica, un poco por lo que decía anteriormente. Tenemos un algoritmo, lo aplicamos y nos fiamos absolutamente del algoritmo y nos tenemos que fiar, por supuesto, porque los técnicos, los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, garantizamos esa fiabilidad. Pero no nos podemos olvidar nunca de la responsabilidad del usuario, de la responsabilidad de quien va a utilizar
esa herramienta. Y ahí es donde tenemos que dialogar los técnicos y, en este caso, los especialistas en justicia para que todos comprendamos el sentido que tenemos o cómo podemos utilizar los algoritmos en general y los algoritmos basados en inteligencia artificial en particular. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. El tiempo que tengo disponible me gustaría dedicar los primeros minutos al agradecimiento, incluso alguno a la publicidad. El agradecimiento creo que no hace falta justificarlo, pero bueno, de la publicidad quizás sí, ¿no? Bueno, en primer lugar eso, agradecer a Midalab, al Departamento de Filosofía, a Ramón Rubio, a la Secretaria de Radio, a Marta González, al Ayuntamiento de Gijón también la colaboración y además la generosidad por reiterarme en la invitación. Yo soy reincidente, yo tuve la oportunidad de estar aquí en el primer congreso, y gracias particularmente a Jorge Coque, que está ahí, que me hubiera invitado en ese momento, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes que muestra la organización de un evento de este tipo es la necesaria interdisciplinaridad, yo creo que en la que tendríamos que movernos en general, pero para el que la inteligencia artificial es algo inexcusable, ¿no? Me parece que cualquier aproximación va a ser pobre, va a ser insuficiente si solo lo hacemos desde un determinado enfoque. Es el enfoque jurídico, el enfoque ético, el enfoque tecnológico. Por eso creo que es fundamental escucharnos y dialogar entre nosotros, ¿no? Y esa idea de interdisciplinaridad, de diálogo, pues Ramón lo mencionó antes, fue lo que presidió un poco, lo que nos guió cuando promovimos la creación del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, que actual directora, la profesora Noelia Rico, pues está ahí. Y en relación con el CSIA, quisiera, en segundo lugar, hacer digamos, un par de minutos también de publicidad. En el marco del CSIA hemos publicado la normativa europea de inteligencia artificial. No he venido a hablar del libro, pero para que sepáis que está ahí, está en el servicio de publicaciones y se puede descargar gratuitamente. Está, y sí, tenemos ejemplares, por tanto, si alguien quiere tenerlo, por supuesto me contactáis. Está el reglamento europeo, que se aprobó el año pasado, de inteligencia artificial, y también está el convenio marco del Consejo de Europa. Son dos normas complementarias. La norma de la Unión Europea, obviamente, solo afecta a los países de la Unión Europea, pero tiene eficacia directa y es obligatoria. No hace falta ningún tipo de transposición a la normativa interna. Es verdad que tiene un proceso de entrada en vigor bastante lento. Y el convenio marco del Consejo de Europa, como sabéis, es una organización más amplia, incluye a la Unión Europea, pero también a otros 19 estados, ha sido incluso firmado y han participado en su debate y en su aprobación países que no son de la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay una cierta vocación de globalización de la regulación de la inteligencia artificial, que me parece que también es necesario, ¿no? Un último apunte publicitario. Entre el 13 y el 16 de mayo, el CSIA y el profesor Roger Campion y yo mismo coordinamos dos proyectos distintos en esta materia. Vamos a hacer la semana, la TUSENSO, porque empieza un martes y acaba un viernes, pero le vamos a llamar la semana sobre el impacto social y normativo de la inteligencia artificial. Llevará distintas mesas, una sobre justicia, como esta, habrá otras sobre salud, pero también una sobre sostenibilidad, el impacto ambiental que tienen los dispositivos de inteligencia artificial. En general, los centros de datos nos parecen muy importantes. El tema de la educación, la ciberseguridad, el impacto en el trabajo, la regulación, habrá una mesa de contexto en la que participará también la vicerrectora, y en la mesa de clausura estará el recientemente elegido presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, haremos la oportuna difusión, pero en todo caso ya aprovecho esta ocasión para trasladarlo, ¿no? Y entrando en lo que digamos, este primer bloque temático, varias de las cosas ya las ha apuntado la vicerrectora. Quisiera añadir alguna más, ¿no? Por una parte, que en el ámbito de la justicia, entendiendo en sentido amplio, ya tenemos sistemas predictivos que están funcionando. Y el análisis de uno de estos sistemas que mencionaré a continuación creo que puede ser un buen banco de pruebas acerca de lo que se está haciendo bien y de lo que quizás convendría mejorar, ¿no? En España hay dos sistemas predictivos bastante conocidos. Uno se llama Riscambi y es un sistema desarrollado por la Administración Penitenciaria Catalana, que es el que se utiliza para evaluar los permisos de salida de los centros penitenciarios, ¿no? Si la persona que pide el permiso pues cumple las condiciones, es previsible que vaya a regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Hace un pronóstico y
eso se tiene en cuenta a la hora de decidir si se le concede o no el permiso. El quizás más conocido es el sistema Biogen, violencia de género, ¿no? Este es un sistema en el que España es pionero, se empezó a desarrollar en el año 2007, con el momento no era tan frecuente hablar de estas cosas, ¿no? Se ha aplicado más de 700.000 casos. Cada incidencia de violencia doméstica supone la apertura de un caso. No quiere decir que haya necesariamente 700.000 mujeres, pero hay un número muy elevado, ¿no? Bueno, pues este sistema está desarrollado por el Ministerio del Interior y ha tenido diferentes actualizaciones, pero básicamente sigue manteniéndose tal y como se diseñó, ¿no? ¿Por qué es interesante? Bueno, porque nos puede servir para valorar si el impacto que esto supone en los derechos de las personas es positivo o no es negativo, o no lo es, ¿no? Este sistema funciona de tal manera que cuando una mujer presenta una denuncia por violencia de género, en cualquier comisaría o un cuartel de la Guardia Civil, se le hace 35 preguntas. Y aquí empiezan un poco las dudas. Bueno, ¿por qué 35 preguntas y no 40 o 30? Bueno, porque quien lo diseñó entendió que esas eran las preguntas adecuadas. Pero aquí también podemos empezar un poco en la crítica, ¿no? Una de las preguntas que se le hace a la mujer, y claro, la respuesta es clara, es ¿usted es extranjera? Pero la cuestión es, ¿y por qué es relevante que la mujer que presenta la denuncia de género sea extranjera o sea española? Supongo que con ello se trata de indagar si esta persona está en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no necesariamente lo va a estar porque sea extranjera o porque sea española, ¿no? Además, el sistema no es transparente. Es decir, después de pasar esas 35 preguntas, el sistema hace una predicción. Valora si hay un riesgo de reiteración de violencia de género, ¿no? Pero las preguntas son preguntas sobre la propia mujer, sobre su pareja o expareja y sobre el entorno familiar. Y a partir de ahí, pues el sistema hace un cálculo, predice si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio, si el riesgo es alto o el riesgo es extremo. Y en función de esa predicción, se supone que se van a adoptar o no medidas cautelares. Si el riesgo es bajo, quizás no ocurra nada. Si el riesgo es extremo, seguramente se quitará una orden de alejamiento contra la pareja o expareja de esa mujer, la salida de la casa, vigilancia, la protección policial, etcétera, etcétera. Pero no sabemos cuánto pesa el resultado de cada una de las preguntas. Eso no se sabe. Eso forma parte, digamos, de la caja negra del dispositivo, ¿no? Y quizás sería interesante saber lo que vale cada una de esas preguntas. Otra crítica que se puede hacer es que no se les ha preguntado, o al menos no hay ningún tipo de estudio que diga si se ha consultado a las mujeres a las que se le hacen estas preguntas, si serán las preguntas que les gustaría que hiciesen, si es el momento adecuado para hacer las preguntas. Es decir, parece un caso un poco como de despotismo ilustrado. Todo para la mujer, pero sin la mujer. Por lo tanto, creo que eso sería interesante tenerlo en cuenta, la necesidad de hacer un análisis ex ante, pero también hacer análisis ex post, ¿no? Luego es interesante también por si incurre en el sesgo de automatización. El sistema está diseñado de tal manera que él o la policía o guardia civil que va entrevistando a la mujer va introduciendo las respuestas en el sistema. Y al final, el sistema hace el pronóstico, ¿no? El sistema permite a quien está haciendo la entrevista elevar el nivel de riesgo. Es decir, el sistema puede decir que el riesgo es medio, pero quien está entrevistando dice, a la vista de la mujer y de lo que yo puedo conocer del caso, creo que el riesgo es alto. Por tanto, sugiere al órgano judicial que adopte una medida relacionada con el riesgo alto y no el riesgo medio. Esa es una decisión. Aquí se ha optado por priorizar la protección de la mujer, ¿vale? La cuestión es que eso lo han confirmado quienes han hecho este sistema. En el 95% de los casos siempre se confirma el pronóstico del sistema, lo cual es llamativo, ¿no? Que solo en un 5% de los casos la policía piensa que el riesgo puede ser distinto, ¿no? Seguramente hay un sesgo de automatización. Es decir, me quedo más tranquilo si digo lo que ha dicho la máquina, porque a fin de cuentas la máquina no ha tenido una mala noche, no está nerviosa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que una posible opción sería que quien está haciendo la entrevista al mismo tiempo vaya haciendo su propia evaluación y llegue a una conclusión. Y luego se trata de ver si coincide su apreciación con la que ha hecho el sistema, pero no necesariamente asumir que el sistema ha adoptado la resolución correcta. De hecho, hay un caso trágico que llegó a los tribunales de
la aplicación de este sistema en el que el sistema no detectó riesgo, a la semana siguiente el hombre mató a la mujer, ¿no? Y parece que si se hubiese hecho algún tipo de indagación se podría conocer los antecedentes de esta persona si hubieran adoptado otro tipo de medidas. El Estado fue demandado por responsabilidad patrimonial y fue condenado, porque se entendió que no basta con pasar el sistema, hay que adoptar las medidas adecuadas. Y aquí hay supervisión humana, pero la cuestión es, ¿la supervisión humana es adecuada? ¿En qué medida el supervisor humano no está a su vez condicionado por el funcionamiento de la máquina? En todo caso, yo creo que este sistema es un sistema bueno, es un sistema público, pues también me parece que se ha sido desarrollado, es un software del Ministerio del Interior, no es inteligencia artificial, eso es interesante, porque el sistema no autoaprende, y quizás sea una carencia del sistema. Un sistema que tiene más de 700.000 casos seguramente podría llegar a hacer inferencias que van más allá de esas 35 posibles respuestas a las preguntas. Por tanto, de esto seguramente podríamos aprender, ¿no? Y creo que es proporcional. Como todo sistema tiene falsos positivos y falsos negativos. Lo que pasa es que a veces hay que interpretar el falso positivo, es decir, que el sistema diagnostique un pronóstico de reincidencia y luego no se produzca la reincidencia. Eso no quiere decir que el sistema se ha equivocado, igual es que ha acertado, porque precisamente porque el sistema predijo la posibilidad de reincidencia, se han adoptado medidas cautelares que han evitado la reiteración de las agresiones. En ese sentido, como os digo, me parece que es un sistema interesante. Centrándonos ya un poco con carácter más general y en pocos minutos. Teniendo en cuenta los contenidos que nos ofrece un sistema de inteligencia artificial, creo que son aprovechables en el ámbito de la administración de justicia. Por ejemplo, el sistema nos permite hacer predicciones. Este caso de Biogen es un caso de predicción, por tanto, se puede utilizar inteligencia artificial en la administración de justicia para tratar de predecir cosas. Insisto, si a alguien al que se le concede un permiso va o no volver a la cárcel, si a alguien a la que se fija una fianza la va a pagar o no la va a pagar. En segundo lugar, creo que la inteligencia artificial puede aportar contenidos interesantes. Uno de los retos de la justicia es hacerla explicable, y no es un reto menor. Bueno, se habla de las sentencias comprensibles, es decir, porque para una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de discapacidad puede entenderla, pero no tiene por qué tener ningún tipo de discapacidad. A veces el lenguaje jurídico es extraordinariamente abstruso o incomprensible, a veces parece que deliberadamente. Bueno, creo que los contenidos podrían servir para entender mejor las sentencias. Puede hacer también recomendaciones, es decir, el sistema puede recomendarle a un tribunal, pues consulta esta norma, fíjate en esta sentencia del Tribunal Europeo, mira este artículo académico que hay sobre esta cuestión. Y luego creo que hay cosas que podrían servir para automatizar parte del funcionamiento de la Administración de Justicia, con lo cual, en principio, parece que se podría ganar tiempo y evitar trámites engorrosos. Por ejemplo, podría automáticamente inadmitirse un recurso si ha pasado el plazo. Eso la máquina lo puede detectar, ¿no? O si no se cumplen una serie de requisitos formales. Por tanto, creo que tenemos predicciones, contenidos, recomendaciones y decisiones que pueden ser interesantes en el ámbito de la Administración de Justicia. 5 breves apuntes adicionales. Bueno, uno de los retos de la Administración de Justicia es la imparcialidad. Es decir, que quien decide no tenga ningún interés en el asunto, ¿no? Y por eso se representa la imagen de la justicia con los ojos vendados. No estás viendo a quién estás juzgando, ¿no? Bueno, esto aparte ya lo ha apuntado Irene, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial tendrían los ojos vendados. Es decir, ¿serían imparciales? Bueno, no necesariamente, depende de cómo estén alimentados. Entonces aquí entraría el reto de los sesgos, ¿no? Hubo un caso muy conocido en los Países Bajos que provocó la dimisión del primer ministro. Tenía un sistema para conceder ayudas a la infancia y estaban muy preocupados por detectar posibles fraudes, ¿no? Es decir, que recibiese la ayuda quien no tenía derecho a ello. Entonces, en el sistema pusieron una alerta para que siempre que la solicitud procediese de una familia no holandesa, se revisase todo el expediente. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir? Bueno, porque salían muchos fraudes, o aparentemente un número alto de fraudes, entre solicitantes que no eran holandeses. Pero el problema no es que los no holandeses defraudasen más, sino que estaba puesto el foco en ellos y en los otros expedientes apenas se miraban, ¿no? Entonces,
El sesgo, en este caso, era la no nacionalidad de los solicitantes y que carecía de fundamento, ¿no? Pero también los humanos tenemos este tipo de sesgos, ¿no? En Estados Unidos, que esto está muy estudiado, si tienes que enfrentarte a la libertad condicional, si estás en la cárcel, tienes que pedir la libertad condicional, dicen que es muy importante que quien va a juzgarte lo haga a primera hora de la mañana. Porque a medida que la mañana va avanzando, y sobre todo cuando es poco antes de la hora de la comida, se ha comprobado que los jueces tienden a ser mucho más severos. Entonces, pudiendo conseguir la libertad condicional, si te tocaba a las 9:30 o a las 10:30 de la mañana, si te toca a las 2 menos cuarto, igual no tienes la libertad condicional. Es decir, hay ese tipo también de condicionantes, en principio, inconscientes, ¿no? Pero los hay. Por tanto, creo que las máquinas no tienen en este sentido por qué ser peores que las personas. La segunda cuestión es el tema de la explicabilidad, ¿no? Que es un reto de los sistemas de inteligencia artificial. La transparencia, yo no sé hasta qué punto nos sirve de mucho que el sistema sea transparente. Para mí no serviría de mucho. Obviamente, supongo que sí serviría para los técnicos, ¿no? Claro, esto le da una gran legitimidad al sistema. Es decir, estás dispuesto a aceptar la decisión si tú sabes cómo funciona, ¿no? Y en ese sentido es interesante Brasil. Brasil tiene un sistema de voto electrónico que ha desarrollado desde finales del siglo pasado y permite que toda la votación sea electrónica. Es presencial, no puedes votar a distancia, pero es electrónica. Ha servido para incluir a las personas analfabetas, porque la pantalla que se despliega muestra imágenes y permite en muy poco tiempo recontar casi 200 millones de votos, ¿no? ¿Qué ocurre? El software es público y justo antes de las elecciones pueden acceder a las tripas del sistema cualquiera de las candidaturas. Por tanto, luego es muy difícil cuestionar el funcionamiento del sistema porque tú has podido verlo de antemano, ¿no? Entonces, en el caso de la justicia, la cuestión sería, bueno, quiero saber cómo funciona esto. En el caso del sistema RISCAM, es decir, ¿cuánto pesa el hecho de que la mujer sea española o extranjera? ¿Cuánto pesa el hecho de que ese señor tenga antecedentes? Entonces, está el reto de la explicabilidad y como herramienta de legitimación. 3 cuestiones breves. Está el riesgo de las alucinaciones. Es decir, que el sistema te genere una medida disparatada, ¿no? Hay un caso, el año pasado en Estados Unidos sancionaron a 2 abogados con 5.000 euros porque en la demanda que hicieron ellos, evidentemente, en una máquina, se había inventado sentencias. Porque eso sí, lo que aprecia es que los sistemas son muy amables, son muy simpáticos. La máquina nunca te dice que estás diciendo una barbaridad, al contrario, a veces te anima a que continúes en ello. Y más recientemente en Navarra, pues un abogado presentó una demanda que le había pedido una aplicación, que la aplicación se la hizo con la legislación de Colombia. Pero no tuvo evidentemente mucho éxito. Pues ahí podría haber un caso de mala praxis, ¿no? O sea, yo soy cliente y usted me lleva la demanda y resulta que no va a salir adelante porque ha utilizado legislación que no era adecuada. Pero también las personas tenemos alucinaciones. Hay sentencias a veces absolutamente disparatadas. 2 últimas cuestiones. En el ámbito de la justicia es muy importante tratar de que la justicia se ajuste a los cambios sociales, ¿no? Que no se quede anquilosada. Eso permite a los tribunales que vayan cambiando sus decisiones. ¿Qué problemas podría plantear los sistemas de inteligencia artificial? Que en la medida que utilizan datos del pasado, que son los que tienes, digamos, se perpetúe un poco el pasado. Pero si el sistema es capaz de autoaprender, entonces también es capaz igual de detectar conexiones que no hubiéramos conocido. Por tanto, ese riesgo también sería un riesgo que se podría plantear. Y por último, yo creo que aquí la tecnología o es pública o tiene que estar claramente controlada por las administraciones públicas, ¿no? Esto pasó, como os comentaba antes, del software electoral en Brasil. Digamos, por la sensibilidad de los datos en materia de administración de justicia, sobre todo, ¿no? Y también porque no entren en juego derechos de propiedad industrial. Eso también es un tema muy interesante, ¿no? En Estados Unidos hay un caso muy conocido, el caso Loomis contra Wisconsin, que para decir cuándo podía salir un preso, conseguir el primer permiso, el juez dice, van a ser 5 años, vas a estar 5 años en la cárcel. El abogado dice, bueno, 5 años, ¿por qué 5 años y no 3? No, porque hemos utilizado un sistema que predice
te vas a reincidir y, por tanto, mejor que al menos durante 5 años estés en la cárcel, ¿no? El abogado dice, vale, quiero ver las tripas del sistema. Quiero ver cómo habéis puntuado a mi defendido. Dice, no, no te lo podemos enseñar porque eso tiene una patente y no podemos permitirte que accedas a la patente. Pero ahí está en juego el derecho de defensa. Por tanto, hay que tratar de articular eso, ¿no? Y, bueno, eso también es un problema de soberanía. Ahí está Paolo Inturri, que va a intervenir por la tarde, de la Universidad de Catania. En Italia hay una iniciativa gubernamental para que los servidores, los sistemas de datos, cuando se utilicen en el ámbito público, tengan que estar ubicados en Italia necesariamente. Y eso, bueno, a ver, puede plantear algún tema dentro del ámbito de la Unión Europea y la libertad de mercado. Perdona por la extensión. No, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Me has quitado 17 preguntas que tenía aquí y ya me las has respondido, pero vamos a entrar en la fase de diálogo, a ver si arrancamos un diálogo entre vosotros dos, ¿parece? Y el primer tema tiene mucha relación con lo que estabas comentando, porque quería hablar de sesgos y discriminación, ¿no? Pero antes quería incidir un poco en algo que comentaba Irene antes, que es el tema de los datos, ¿no? Porque comentabas un poco que a lo mejor que el problema está en cómo están, o sea, que el sesgo podía llegar a tocar los datos, que quién mete esos datos, que los datos al final van a acabar en una fórmula matemática, en un algoritmo, y entonces se genera una solución. Si esos datos de partida ya no son correctos o están sesgados, nos va pues a dar a lo mejor una respuesta o una consecuencia ya sesgada. ¿Está el problema en quién elige esos datos? ¿Cómo podemos hacer mal? Si yo quisiera hacer mal con esos datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Meter datos sesgados en el algoritmo o...? Si tú quieres hacer mal. Quiero decir, yo soy una mala persona y quiero a lo mejor un resultado sesgado. Es decir, ¿qué es lo que tiene el dato que lleve mi sesgo, ¿no? ¿O dónde puedo yo influir en el dato más allá de lo obvio que puede ser? Pues a lo mejor coger pues determinados datos de un sector, de un género o... Si te contestara muy resumidamente, lo que te diría es que la inteligencia artificial, yo muchas veces digo que es una obra colectiva a lo grande de la inteligencia humana. Yo creo que es la mayor obra que hemos hecho los humanos hasta la fecha, y además una obra colectiva, ¿no? Así que si te tuviera que resumir, te diría que lo mismo que tú harías si quisieras hacer mal, en presencial, en físico, la inteligencia artificial, para bien y para mal, tiene esa capacidad de amplificar lo que nosotros podemos hacer. Lo mismo que tú harías en presencial o manualmente, lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Deliberadamente o no. Esa es la cuestión. ¿Qué problemas tenemos con los datos? En todos estos sistemas, muchas de las cuestiones que planteó Miguel, del repaso que ha hecho, están relacionadas con los datos, incluso Biogen. Yo no sé por qué hacen esas 35 preguntas. No sé si algún experto en el dominio decidió esas 35 preguntas, pero si se hubiera hecho con un sistema de inteligencia artificial, lo razonable sería que el sistema haya decidido que esas 35 preguntas son las 35 preguntas relevantes a partir de los datos que analizó. Eso es lo que haría un sistema de inteligencia artificial en base a toda la información que tiene. Y ahí es donde entran en juego, evidentemente, los datos. Muchas veces cuando nos enfrentamos a resolver un problema utilizando inteligencia artificial, nos pasa mucho a todos los que trabajamos a nivel técnico y establecemos colaboraciones pues, con otros grupos o con empresas, el problema fundamental que tenemos está en los datos, porque siempre preguntamos, ¿tenéis datos? Sí, tenemos datos, se puede hacer el sistema sin ningún problema. Pero luego llegamos a la realidad, y la realidad es que tenemos los datos que tenemos.
que muchas veces no son representativos, muchas otras veces no están adecuadamente recogidos, recogen errores humanos en la propia transcripción y todo eso se va acumulando, ¿no? Y muchas veces, también lo mencionaba Miguel, lo que tenemos es datos históricos y nuestra historia es como es. Y los datos que tenemos son los que son. Hay casos paradigmáticos también, por ejemplo, en Amazon, una sentencia también que fue muy famosa y que tuvieron que pagar una multa importante porque diseñaron un sistema para seleccionar personal y claro, es que no tuvieron en cuenta el pequeño detalle que, por lo que sea, que casi no sabemos, en el ámbito laboral relacionado con la tecnología hay muchísimos más hombres que mujeres. Entonces no tuvieron en cuenta el pequeño detalle que en esos datos prácticamente solo había hombres. Y entonces el sistema aprendió, sí, aprendió muy bien. ¿Y qué es lo que aprendió? Que cuando llegaba un currículum de una mujer, automáticamente lo descartaba. Porque no había suficiente representatividad en los datos. ¿Eso se puede resolver? Claro, claro que se puede resolver. Para eso están los técnicos. Porque hay muchísimas técnicas de tratamiento de datos que tienen que ser tenidas en cuenta. Yo siempre les digo a los estudiantes, especialmente a los de ciencia de datos, ¿no? Que son nuestro futuro en el ámbito de la inteligencia artificial, que ser científico de datos o dedicarse a la inteligencia artificial no es descargar una librería y ejecutar un método. No, no, que tenemos que saber lo que estamos haciendo. Las tripas a las que aludía Miguel. Bueno, yo sinceramente creo que cualquier persona que no sea técnica, pues por ejemplo en el ámbito de la justicia, ¿qué más le da ver las tripas de un algoritmo? Si no va a entender nada, es imposible, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista técnico tenemos que proporcionar herramientas que cualquier persona no técnica entienda por qué se tomaron esas decisiones. Y también tenemos que, desde el punto de vista técnico, garantizar que los datos que estamos utilizando son lo suficientemente representativos para el problema que queremos resolver. Y los tratamientos que hagamos sobre esos datos tienen que estar encaminados a garantizar esa representatividad. Evidentemente, es un problema con el que tenemos que lidiar, porque raramente los datos que tenemos están listos, ¿no? Ya para pasar a la fase de entrenamiento. Los datos que tenemos no nos caen del cielo, ni son neutros en general. Tenemos, como son los que son, nosotros tenemos que tratarlos, tenemos que limpiarlos, curarlos, esa curación de la que hablamos, seleccionarlos, organizarlos adecuadamente y tener en cuenta todas esas decisiones que tomamos y saber las consecuencias que tienen todas esas decisiones que vamos tomando, porque cuando entrenamos ese término tan famoso que muy pocas personas saben realmente a lo que se refiere, el entrenar un algoritmo. Bueno, cuando nosotros entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial, realmente, en esencia, lo que le estamos diciendo es: toma esta información y esto es lo que tienes que aprender del mundo que te rodea. Entonces, es muy importante que esa información que le damos sea representativa. Es que por lo que estoy viendo, hay una gran responsabilidad humana en el paso previo al arrancar. En el previo, en el durante bueno, y en el posterior. Sí, pero quiero decir que a lo mejor consideramos que los datos es simplemente algo neutro, como decías, no, claro. y no lo es, porque esa fase que no conocía, ¿no? De curación es muy responsabilidad humana, ¿no? Ante eso. Yo te diría, por mi experiencia profesional, que cuando tú desarrollas un proyecto de inteligencia artificial, en la fase que muchas veces consume más tiempo,
y en la que tienes más responsabilidad es en esa fase. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis estudiantes cuando el primer día de clase, para que se den cuenta además que esto de que no, es que el algoritmo me dice que acierto un 99% de las veces. Y siempre les pregunto, bueno, las distintas métricas de validación que usamos están entre 0 y 100. Si acierta un algoritmo el 99% de las veces, ¿me diríais que es bueno? Claro, pues dicen, sí. Y entonces luego les pongo un ejemplo con un conjunto de datos muy sesgado, ¿no? Y les vuelvo a preguntar, ¿es bueno? Sí, les digo, pero si eligiéramos al azar, acertaríamos más. El algoritmo no es bueno. Y ahí es donde es muy importante la responsabilidad humana o la responsabilidad técnica de los que somos técnicos, ¿no? Que es una responsabilidad humana al final, claro. Claro que es muy importante esa responsabilidad. ¿Cómo podemos garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial no amplifiquen discriminaciones? Si partimos de discriminaciones, van a discriminar. Con lo cual, vuelves otra vez a subrayar la importancia de estos datos de partida. Evidentemente, siempre hay factores correctores, ¿no? Tenemos sistemas inteligentes que hacen casi de todo ya y que están muy avanzados. Y tú tienes técnicas para intentar corregir esas desviaciones. Pero lo más adecuado siempre es empezar por el principio, tener cuidado al inicio. A veces no puedes porque, no sé, estás resolviendo un problema que está relacionado con una enfermedad rara. Oye, es que la muestra que tienes es la que tienes. Por suerte, hay un porcentaje de la población muy pequeña que tiene una enfermedad rara, ¿no? Pero tú puedes, iba a decir manipular, pero que no se malentienda, ¿no? No es manipular en un sentido negativo. Tú puedes transformar esos datos para que la muestra de entrada que tengas sea representativo de aquel problema que tú quieres resolver, porque tú quieres resolver problemas, en este caso, para los que tienen una enfermedad rara, no para la población general. Entonces, no sobredimensiones aquello que tú no quieres, que no te es tan interesante. Evidentemente hay técnicas, pero y tenemos que ser cuidadosos para aplicarlas e intentar evitar. Pero bueno, de partida, si tienes unos datos donde hay discriminaciones, te va a amplificar. Hablando un poco más de responsabilidad y transparencia, Miguel Ángel, comentabas que Biogen no era transparente. Dos cuestiones también, y invito a Irene a participar. ¿Por qué no es transparente? Y si comete un error, ¿quién es el responsable legal? ¿No? Sí, enlazo esta segunda con un poco tratando de decir algo respecto de la primera. Creo que el sesgo también puede ser un sesgo tecnológico, es decir, de quién, no se me entienda mal la expresión, puede ser un sesgo ingenieril. Sí. Es decir, que diseñas un sistema porque tu visión del mundo se corresponde con ese sistema. Porque quizás los que diseñan los algoritmos para Amazon, porque seguramente igual eran hombres, es decir, porque tienes una imagen del mundo que se corresponde con tu manera de estar en el mundo, ¿no? Y por eso creo que sería importante que en la delimitación de qué datos participase, sobre todo, quien va aquí está el concejal del Ayuntamiento de Gijón. Si el Ayuntamiento de Gijón contrata o gestiona, tiene un sistema para gestionar lo que tiene que ver con las ayudas sociales, en el diseño del propio sistema tendrían que participar los y las trabajadoras sociales, porque saben qué datos son importantes o, digamos, cómo valorar realmente ese dato, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en Canadá, ya en 2019, aprobaron una ley que decía cualquier administración que compre o que instale un sistema de esta naturaleza tiene que participar de alguna manera en el diseño. O sea, eso puede ser, pues, bueno, o sea, en el pliego de condiciones y dice, hay que hacer un control ex ante, es decir, vamos a testarlo, vamos a utilizarlo,
pero como banco de pruebas durante X meses para ver si nos da un buen resultado. Y luego cuando se empiece a desarrollar, hacer también un control ex post, ¿no? Y eso, pues, si no suprime el riesgo, pues creo que al menos lo modelaría, ¿no? Y haría también, digamos, aportaría esta visión interdisciplinar, ¿no? De que no necesariamente un sistema para las ayudas sociales tiene que ser exactamente igual que el que funciona para la recaudación tributaria, ¿no? Bueno, si me permites, es que realmente el experto del dominio tiene que estar antes, claro, y tiene que estar después, o sea, tiene que estar en esos dos momentos. Si no, algo falla. Sí, y en relación a lo que comentabas de Biogen, es poco transparente porque siendo un sistema público, incluso el acceso, yo tengo unos colegas de la Universidad de Valencia, de Derecho, pero que también han trabajado con gente del ámbito de la informática, trataron de hacer una especie como de auditoría y el Ministerio no quería pasarle los datos, no quería pasarle el funcionamiento. ¿Dónde es el problema? ¿Por qué lo público tiene esa reticencia? ¿Por tema de protección de datos o...? No lo sé, porque ni siquiera se da una explicación que justifique. Es decir, alguien puede decir, bueno, no podemos hacer públicos estos datos porque si no, alguien podría aprovecharse, digamos, para utilizarlos fraudulentamente. Es como, si yo sé dónde están los radares, por ahí voy a ir más despacio, ¿no? Bueno, pero en este caso estamos hablando de la protección de la vida de las mujeres. Entonces, yo creo que habría que contar, en principio, por lo menos con las propias víctimas. Oiga, usted ha echado falta algo, era el momento más adecuado para hacer estas preguntas y luego no es transparente porque tú no sabes cuánto pesa cada uno de esos datos. ¿Vale igual ser extranjera la víctima que el agresor presunto agresor tenga antecedentes por violencia de género? Seguramente no valdrá lo mismo. Pero no sabes cuánto. Pero no sabes cuánto, exactamente. Y tampoco se explica muy bien porque a lo largo de estos casi 20 años, bueno, ¿por qué no se utiliza tampoco esa cantidad ingente de datos que hay ahí? Es decir, hay más de 700.000 casos, ¿no? Yo creo que al menos tiene que haber una explicabilidad, si no total, justificada. Es que ¿no? entiendo, el derecho, fíjate lo que sé, nada, pero el derecho se basa en eso, en que todo el mundo, todas las partes tienen acceso a una argumentación, vamos a decir, pública, por supuesto, que son las leyes, donde tú te puedes defender y no, es que si no, no podrías defenderte. Las normas, por definición, tienen que ser públicas, ¿no? Ahí hay un debate también en el ámbito académico de hay quien sostiene que los sistemas no tienen por qué ser transparentes porque es como en el sentido de que el ayuntamiento tampoco facilita toda la documentación de un expediente, ¿no? Aquí hay un caso interesante que es el caso Bosco. Como sabéis, el caso Bosco, el sistema Bosco es el que se utiliza en España para conceder el bono eléctrico. Es decir, las ayudas de ellos. Entonces, ese es un algoritmo público. Y las compañías eléctricas simplemente entran ahí para ver si tú tienes derecho al bono. Y si tienes derecho al bono, ya te aplican la tarifa correspondiente. Bueno, Cibio, que es una entidad no gubernamental, dijo, yo quiero ver cómo funciona esto, porque puedo aportar casos de personas que teniendo las condiciones socioeconómicas para acceder al bono, sin embargo se les ha rechazado. Entonces, bueno, déjeme verlo, ¿no? Pues la administración ha dicho que no. Inicialmente, además, con una cosa que era un puro disparate, que estaba en peligro la seguridad nacional. Estamos hablando de Bosco, que son las ayudas, no estamos hablando del sistema, del acceso a un sistema de misiles que no tenemos, ¿no? Entonces, me pareció sorprendente. Fue a los tribunales, Cibio, y en primera instancia ha perdido también, ¿no? Porque viene a decir que eso no es, tú no tienes por qué conocer eso. Yo te doy los datos de entrada y los datos de salida. Es decir, qué datos socioeconómicos tengo en cuenta y el resultado. Pero no te permito ver lo que hay dentro. Eso fue justo lo que le dijo el juez de Estados Unidos al preso. He utilizado estos datos tuyos, este es el resultado del día, pero tú no puedes acceder a las tripas. Perdona, en el caso de Estados Unidos era un sistema privado que tenía pero este es un software público, ¿no? Eso está recurrido. Yo espero que al menos en este caso, porque eso es muy significativo. De poco no sirve que el sistema sea público y al final es opaco. Claro, es que en cuestión de leyes me choca mucho, ¿no? El tema de que no puedas entender, ¿no?, cuál ha sido el proceso de pasar de 3 años a 5 años o por qué, ¿no? Cuando debería ser... Es una cosa que está afectando mucho a tus derechos. Si me permitís, precisamente aquí en el Principado de Asturias, bueno, parece que somos también pioneros en esa regulación, porque el gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia,
está un decreto que ya pasó a información pública, un decreto de regulación del uso de la inteligencia artificial en la administración del Principado de Asturias y en el sector público, precisamente porque, pues porque son conscientes de que ya se están utilizando dentro de algunos servicios herramientas de inteligencia artificial basadas en inteligencia artificial, pues por ejemplo para ayudas sociales, para decidir si se conceden ayudas sociales o no, y lo que pretende es regular el uso, las condiciones, las auditorías que tienen que pasar estos sistemas y las responsabilidades que se derivan de ellos, porque dentro del uso de la inteligencia artificial, y evidentemente no sé nada del ámbito jurídico, pero bueno, como sí que participé en todas las reuniones para que este decreto viera la luz, y allí había pues, algunos jurídicos, sí que aprendí algo muy importante con respecto al uso de sistemas de inteligencia artificial. Claro, nosotros, más allá de lo que además establece la propia Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que por supuesto nos aplica, claro, es que hay decisiones que se toman en el ámbito jurídico, prácticamente todas, muchas, que dan pie a recurso. Y cuando un ciudadano tiene que recurrir, tiene que saber en base a qué recurre, ¿no? Tiene que saber en base a qué recurre, y por esa razón en algunos sistemas de inteligencia artificial que posiblemente, potencialmente, se puedan utilizar en un breve periodo de tiempo en el ámbito administrativo, hay que dotarlos de esa explicabilidad tan importante, porque, conocer cómo se llegó, conocer técnicamente, quiero decir, cómo se llegó a la toma de decisiones, igual no es tan importante, pero fundamentar esa decisión en el ámbito jurídico es muy importante, porque la responsabilidad al final es de quien firma la resolución, porque la máquina no firma ninguna resolución, la firma una persona que tiene una responsabilidad sobre esa decisión que toma. Y bueno, por ese motivo aquí hay alguna comunidad autónoma que ya está también encaminándose, porque todos somos conscientes de que el uso de la inteligencia artificial está empezando a ser masiva, y que en algunos ámbitos, como este, el ámbito de la justicia, el ámbito de la administración pública, esas decisiones tenemos que fundamentarlas. Luego, puede que no veamos qué es lo que está haciendo, pero una explicación mínima, mínima no, suficiente para que esa decisión esté fundamentada, tenemos que dar. Eso es como a nosotros cuando un estudiante nos pregunta, sí, una revisión a lo mejor, ¿por qué? Si usamos un sistema inteligente que podemos utilizarlo, tenemos que decirle, mira, tienes esta calificación por esto y por esto, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Hay un tema también que me gustaría abordar, y es, comentaba Miguel Ángel, el tema de la legislación europea, que habla sobre riesgos, habla sobre nos comentas ahora un poco más, la supervisión humana que debe haber sobre estos algoritmos. ¿Tenemos un problema de confianza ciega sobre el algoritmo, y qué dice la legislación? Háblanos un poco de los niveles de riesgo. Bueno, como sabéis, hay un debate muy importante en este ámbito sobre si regular es poner palos en el desarrollo tecnológico, ¿no? Sí. Dice, cualquier regulación va a ser limitativa de... Claro, en el mundo, digamos, hay como tres grandes modelos: el modelo norteamericano, el modelo chino y el modelo europeo. El modelo norteamericano básicamente está basado en el mercado, es decir, lo dejamos en manos del mercado y luego ya veremos, ¿no? El modelo chino es un modelo de control estatal, sobre todo porque es una forma de controlar la sociedad. Y en teoría el modelo europeo, como sabéis mejor que yo, obviamente las potencias punteras son China y Estados Unidos, ¿no? Viendo el dinero que se invierte en inteligencia artificial, es brutal la diferencia entre China, Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Y
las primeras medidas de Trump fue poner a disposición de empresas privadas pues, espacios públicos, digamos, para tratar de competir con China, ¿no? Entonces la Unión Europea dice, bueno, yo no puedo competir tecnológicamente, entonces voy a competir normativamente. Voy a ofrecer un modelo de regulación de la inteligencia artificial, que ahora mismo me parece totalmente ingenuo. Dudo que en China vayan a comprar nuestro sistema normativo y tampoco en Estados Unidos. Pero es verdad que, y eso no es descartable, se está produciendo lo que se llama un cierto efecto Bruselas, un cierto efecto emulación. ¿Por qué puede haber un cierto efecto emulación? Eso pasó en otros ámbitos tecnológicos. Es decir, si la Unión Europea pone una serie de estándares mínimos que tienen que cumplir para vender sus productos en Europa, igual a una empresa brasileña ya le interesa ajustar su cadena de producción a esos estándares. Entonces, en algunos estados se han reproducido, digamos, la normativa europea como una manera de permitir, digamos, el desarrollo también en esos países, ¿no? La OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, asume un concepto bastante parecido al que tiene el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y en Brasil, que es otra potencia económica y tecnológica, pues están tramitando una norma bastante parecida a la norma europea, ¿no? Entonces, en primer lugar, en Europa hubo que se batalla. ¿Regulamos o no regulamos? Claro, una fuerte oposición a la regulación. También es verdad que había distintas sensibilidades. La Comisión Europea era partidaria de ser más laxa. Vamos a regular lo mínimo. El Parlamento Europeo trató de, bueno, vamos a hacer una cosa seria, ¿no? Y pensar en los derechos. Entonces, es una mezcla, digamos, de derechos y mercado. Yo creo que es más de mercado, ¿no? El propio reglamento lo dice al principio. O sea, tenemos que favorecer el mercado interior. Y la Unión Europea dirá, bueno, porque los derechos que lo hagan los Estados, ¿no? Es decir, la normativa europea no impide que los Estados luego legislen. De hecho, llama a legislar a los Estados. Y en el caso español, la semana pasada se ha presentado un anteproyecto de ley sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es establecer el sistema de sanciones, porque eso tiene que hacerlo los Estados. El modelo europeo parte, digamos, bien dijiste, de la clasificación de riesgos. Hay ciertos sistemas que generan unos riesgos inadmisibles, por tanto, los sistemas están prohibidos. Un segundo grupo de riesgos, que son, por ejemplo, sistemas en el ámbito de la educación, la administración de justicia y la sanidad, se llaman sistemas de alto riesgo. Están permitidos, pero sometidos a una serie de controles, entre ellos la supervisión humana. Luego, los generadores de contenidos se entiende que no son especialmente peligrosos y simplemente ahí lo que tienen que advertirte es que han sido creados con inteligencia artificial. De otros sistemas, nada, ¿no? Claro, la idea es que hay un cierto riesgo que tenemos que asumir. ¿Vale? Por tanto, el riesgo cero aquí no existe, ¿no? Yo creo que la normativa europea está pensando en los sistemas de inteligencia artificial como un producto industrial. Y la normativa que parte mucho de la idea de las normas de la normalización de los productos, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante es que deja en manos de los controlados una parte del control. Y eso genera ciertas dudas. Dice, los proveedores de los sistemas tendrán, digamos, que validar las bondades de los sistemas, ¿no? Y, bueno, pues no sé si el proveedor va a ser el más interesado en poner todas las cautelas para no comercializar un producto que luego pueda ser peligroso, ¿no? Y, entiendo, perdona, sí. Es como la autocertificación. Sí, exactamente. Pero entonces, claro, si te pillan, te multan. Sí. Entiendo, ¿no? O sea, que va a haber un control después. La idea es que haya sanciones disuasorias. Para las sanciones más graves se prevén hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen anual de ingresos de la empresa si la cantidad es mayor. Es decir, hay unas multas que son, en principio, disuasorias. Aquí es interesante, hay varias cosas que son interesantes. Este anteproyecto de ley español concreta esas sanciones, pero no dice qué va a pasar si quien infringe la normativa es la administración pública. Se dará traslado, ya veremos si se abre un expediente sancionador, pero no va a haber multas para nosotros, ¿no? Y luego me parece que se va a hacer una aplicación bastante laxa. Yo hace poco tuve ocasión de coincidir con el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, cuyo nombramiento fue complicado. Acordaos que hubo una gran disputa a ver a qué ciudad iba la agencia, Gijón, yo creo que ese postuló, ¿no? Bueno, fue a Coruña, el que la dirige es muy prestigioso. Entonces, él decía, nosotros vamos a ser laxos en principio. Vamos a dar un toque de atención, pero no nos vamos a poner muy estrictos porque si no vamos a desincentivar que la gente investigue, ¿no?
Y luego, la Unión Europea también tiene un cierto punto de hipocresía. Dice, hay ciertos sistemas que los vamos a prohibir en Europa porque son intolerables. Eso sí, podemos exportarlos. Y el director de la agencia decía, hombre, pero ¿cómo no vamos a ser tan gilipollas de permitir que los chinos los exporten y nosotros no los exportemos? No hay ningún problema exportar a una dictadura. Es una dictadura, pues tendrá que convivir con sistemas invasivos. Eso sí, en Europa no se van a poder comercializar, ¿no? Bueno, yo creo que es una normativa que era necesaria, seguramente es insuficiente y luego las normativas nacionales también tienen. Pero si habla tanto de justicia como salud, que tiene que haber una supervisión, sí, ¿no? Sí, tiene que haber una supervisión humana y tiene que haber una evaluación del impacto. En educación también. En educación, Sí. y tienes eso que garantizar en principio la ciberseguridad. Tiene que ser un proceso iterativo, es decir, que se controla a lo largo, pero claro, insisto, muchas de estas cosas las dejas en manos de los proveedores. Y luego No. hay una cuestión que yo creo que es muy importante en la ley, que no pone el foco, realmente es una ley sobre el uso de la inteligencia artificial, pero no pone el foco en los sistemas de inteligencia artificial, lo pone en los usos. Es decir, el mismo sistema, no el mismo sistema, el mismo paradigma de inteligencia artificial para un uso puede ser permitido sin ningún tipo de problemas y para otro puede estar prohibido. Es decir, realmente es una ley de uso de la inteligencia artificial, de dónde puedo utilizarla con algunas cautelas, dónde puedo autorizarla y tengo que seguir un determinado procedimiento y dónde está prohibido. Y eso, bueno, creo que también es muy importante porque realmente no es una ley sobre los algoritmos, sino sobre el uso o sobre dónde se puede utilizar. Y luego, hablando de hipocresía, bueno, yo no sé si es realista pensar que nosotros podemos exportar, pero es que también hay exportadores y nosotros compramos productos que no se producen en Europa. En teoría no podrían entrar. Sí, en teoría no podrían entrar, pero me parece bastante complicado. Sí. Me parece bastante complicado controlar. Me doy cuenta que hay, bueno, en un juguete puede haber inteligencia artificial, puede haberla, de hecho ya la hay en muchos juguetes. Y muchos vienen de China, y China no se caracteriza por su transparencia. Y cuando muchos controles se basan en la autocertificación, bueno, pues... Hablas de que la norma se centra en el uso, ¿no? No en el propio sistema. Así en confianza, ¿podemos confiar ciegamente en los algoritmos? Ese sesgo sé que se comentó también al principio de, bueno, como dice el algoritmo, como decía la máquina en algunos de los casos que nos decías, Irene, tú como programadora, como la que está haciendo el algoritmo, una visión general, no digo casos a lo mejor particulares, pero ¿cómo es ¿debemos confiar o tenemos que ser, yo entiendo que sí, pero bueno, ¿hasta qué punto debemos ser críticos o escépticos ante un algoritmo? Bueno, es que esa pregunta que me haces es muy genérica, o sea, es como si te preguntara, ¿podemos confiar en la medicina? ¿Podemos confiar en los constructores? ¿Podemos confiar en...? Claro, sí, la respuesta es sí, claro que podemos confiar en los algoritmos, ¿no? En esa parte general que se llama informática. Claro que podemos confiar. ¿Cómo no vamos a poder confiar? Date cuenta que cada día que nos levantamos, cada día usamos muchos algoritmos y la mayoría de ellos funcionan sin ningún problema. A veces se cometen errores. Sí, claro, como en todo. Es que si la inteligencia artificial, por centrar en un tipo de algoritmos, no cometiera errores, eso sí que sería una prueba irrefutable de que estamos dando un paso más en la humanidad, porque quien no comete errores, que el sistema nunca falla. Lo que pasa es que
la inteligencia artificial tiene un poco de mala prensa, ¿no? Por esos riesgos, esos miedos. ¿Falla a veces? Sí, claro, porque tenemos que partir de que la inteligencia artificial no es una ciencia exacta. Es una ciencia exacta, claro. Su base, tiene una base donde lo que se trata es la incertidumbre. Y tratar de la incertidumbre y hacer predicciones a futuro, pues evidentemente antes mencionabais los falsos positivos y los falsos negativos. Claro, ese es el gran caballo de batalla de cualquier sistema, inteligente o no, que trate con la incertidumbre. Minimizar los falsos positivos y los falsos negativos. Pero hay un pequeño problema en eso, que hay una solución de compromiso entre los falsos positivos y los falsos negativos. Generalmente, cuando intentas minimizar mucho unos, se disparan los otros, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es el contexto en el que estamos trabajando, pero confiar. Claro. Yo no puedo decir otra cosa. Había un caso, y prepararos que abrimos el turno de preguntas ya, ¿eh? Había un caso que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que utilizan el software Compass para predecir la reincidencia en los juicios penales, ¿no? Y entonces parece ser que una vez ejecutado, pues la prensa lo tildó de racista, pero bueno, estuve indagando un poco en la historia y resulta que no lo era. Es que se había llevado a grupos diferentes y resulta que en el grupo donde más reincidían y decían que no, era un grupo donde había más gente blanca que en otro grupo, ¿no? Entonces, yo este caso se lo ponía a los chicos ahí en el Media Lab y ellos decían, sí, el algoritmo es racista. Y hacíamos los números, decíamos, pues tiene una exactitud del 80%. Y entonces salían y entonces empezaban a salir falsos positivos, falsos negativos y veían como en un grupo de 100 personas pues había más falsos positivos que en otro y entonces ahí está, por eso es racista, ¿no? Y lo tenía muy claro. Sin embargo, el algoritmo era transparente y era muy claro. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro a los estudiantes cuando llego a contarles el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Para que entiendan lo importante que son los falsos positivos y los falsos negativos. Y lo entienden de maravilla, ¿no? Primero les cuento otro y me miran raro y luego siempre lo digo lo mismo. Si yo utilizara un sistema de inteligencia artificial para evaluaros, ¿vosotros creéis que sería más grave? ¿Que os aprobara teniendo que haberos suspendido o que os suspendiera teniendo que haberos aprobado? Y todos identifican, pero rapidísimamente, lo que es más grave. Sí, está claro. ¿No? No puedo suspender a nadie. Sin duda, eso, sí. Pues esto es un poco lo mismo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso al público que quiera preguntar alguna cosilla. Levantéis la mano y os vamos. Vale, ya tenemos ahí por ahí unas preguntas. Última pregunta. Bueno, para empezar, muchas gracias a todos los que habéis intervenido. Tendría 28 preguntas o 49. 35 a lo mejor. La última pregunta que has hecho. En todos los ámbitos del conocimiento humano existe la posibilidad de que algo falle. Entonces, un cirujano, ¿vale?, puede cometer un fallo. Sin embargo, en España no cualquiera puede ser cirujano. Entonces, cuando estamos tratando con sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, como los que están definidos en el reglamento de inteligencia artificial, lo que sucede es que, y esa es mi opinión, tendría que haber una regulación de quién es el que tiene la competencia técnica para poder supervisar que ese sistema de inteligencia artificial, algoritmo, lo que sea, pues está haciendo adecuadamente lo que tiene que estar haciendo. Eso no sucede, ¿vale? Y por tanto, vamos a decir que fallan los sistemas de inteligencia artificial, fallan los algoritmos, falla el software, falla, bueno, pues podría fallar, ¿vale? Y desde luego, antes, además, creo que lo hemos dicho varias veces, lo habéis dicho varias veces, ¿no? Y es que un sistema de inteligencia artificial funciona adecuadamente si hay una competencia técnica y si hay una competencia en el ámbito del dominio. O sea, tiene que haber las dos cosas, es que si no, no tiene sentido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no todos los sistemas de inteligencia artificial se cumple, que hay competencia técnica,
y que hay competencia de lo mismo. ¿Vale? Entonces, primera pregunta, y me permitís luego otra. Primera pregunta, ¿creéis que tendría que estar regulada la competencia profesional que tendría que tener un técnico para evaluar si un sistema, en particular los que son de alto riesgo o los que pueden afectar a derechos de los ciudadanos? ¿Vale? Si tendría que estar regulado como está regulada, por ejemplo, la medicina. Primera pregunta. Segunda cuestión, la judicatura. Yo es que creo que la judicatura lo que está perdida. Porque tiene que tomar decisiones que en muchas ocasiones tienen un competente técnico importante, no tienen las competencias técnicas, lógicamente, ¿vale? Pero en muchos casos, incluso, vamos a decir que es, bueno, no sé si complicado, incluso acceder a una pericial realizada por un profesional realmente también competente. Entonces, en el ámbito del derecho, lógicamente, hemos identificado que tiene que haber un turno de oficio de los abogados. Y dices, hombre, pues para garantizar que una persona tiene al menos pues, una asistencia legal, ¿vale? Turno de oficio. Y si hacemos un turno de oficio de ingenieros en informática para poder dar soporte a la judicatura en los casos, por lo menos, en los cuales haya, vamos a decir, un componente técnico importante y que sea un juicio, vamos a decir, relevante, ¿vale? Porque a mí lo que me parece también es que en muchas ocasiones, como en el caso de Cibio, con el tema de Bosco, ¿vale? Pues al final lo que hay es sentencias que nadie entiende, ¿vale? Nadie, entiéndaseme, con todos los respetos al juez que emitió esa sentencia, ¿vale? Pero que, sinceramente, hay sentencias que después, desde el punto de vista técnico, dicen, con perdón, burradas, ¿vale? E incluso, si me apuráis, leyes, ¿eh? No hablo, por Dios, del principio de Asturias, pero en ocasiones hay normas, ¿vale? O, bueno, pues en general, digamos, documentos jurídicos de rango normativo, de rango legal, que desde el punto de vista técnico se ve que no ha habido gente, e insisto en que en este caso, ¿vale? Estabas tú ahí, ¿vale? Y genial. Bueno, pero la parte jurídica a veces es complicada. Sí, adelante, sí, cualquiera de los dos, sí. Bueno, yo no sé si es un problema de regular profesionalmente, porque además, bueno, concretamente en la profesión de informática eso es algo que todavía no se ha conseguido, pero sí que coincido contigo en que es un problema muy serio. Es un problema muy serio el hecho de que, bueno, la realidad es que la IA la utiliza todo el mundo, hay muchísima demanda de profesionales que desarrollen sistemas de IA, y es que un experto en IA no es una persona que hace un curso de 50 horas de IA y que se descarga 2 librerías y hace unos ejercicios. Y la realidad de lo que está ocurriendo ahora día a día y que nos encontramos muchas veces los profesionales es que no hay competencia técnica para desarrollar los sistemas, y eso es un problema muy serio. Yo no sé si empezaría por regular o por primero garantizar o intentar garantizar que realmente haya profesionales que puedan desarrollar esos sistemas. Y esto no es un problema local, no es un problema que tengamos en Asturias, que afortunadamente tenemos un sector TIC muy desarrollado y que está avanzando mucho a todos los niveles. Es un problema nacional y yo diría que internacional. Y sí que tenemos que resolverlo, pero porque a veces es alarmante las carencias que tenemos en este mundo. Nadie se plantearía, pues, un poco lo que dice Fanjul, ¿no? Que entre a una sala de operaciones alguien que no tenga la capacidad técnica. Bueno, pues esto sí que está ocurriendo en el mundo de la inteligencia artificial, que a veces, bueno, ves cosas que, bueno, que simplemente profesionalmente no se te ocurrirían, ¿no? A nadie se le puede ocurrir, no sé, a mí no se me puede ocurrir dar una conferencia de historia del arte porque resulta que a lo mejor sé mucho en mis ratos libres, pero no tengo esa capacitación técnica que se necesita. Es un problema alarmante el que tenemos, sí, realmente.
Sí, muy brevemente, en relación a lo que comentas, claro, evidentemente, es decir, un juez o un tribunal no tiene por qué saber de eso, como tampoco sabe de medicina o de arquitectura, pero cuando tiene que contar con opiniones periciales, ¿no? Aprovechando para seguir haciendo publicidad, en la semana esta, en principio va a venir el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, es decir, nos va a contar qué es lo que está haciendo el Ministerio. El problema es que yo creo que estamos en el siglo XXI, pero seguimos a veces con un sistema de justicia del siglo XIX. Es decir, incluso con el sistema de acceso a las distintas categorías administrativas en la administración de justicia sigue pensando en el papel y en la aportación de una serie de conocimientos que son totalmente absurdos, basados en la memorización de una serie de normas que no hace falta, ¿no? Entonces, me parece que aquí a veces hay grandes palabras y luego detrás no hay nada. Me permito contar una cosa porque no es ningún secreto. Hay, digamos, dentro del Ministerio de Transformación Tecnológica, hasta hace poco tiempo, ni siquiera estaba actualizada su página web. Aparece como secretaria de Estado alguien que ya no estaba, Carmen Artigas, ¿no? Y hay supuestamente un plan de algoritmos verdes. Tratamos de contactar y nadie nos contestó. Detrás de los algoritmos verdes serían verdes, pero nadie ha contestado, ¿no? Entonces, me parece que es eso, que a veces hay grandes planes y bueno, pero esto aunque va a mejorar. Y ahí la cuestión humana y técnica es fundamental. Y si me permites también, Miguel, en el ámbito de la administración pública hay otro problema que es de las figuras de acceso a la administración pública. Sin ir más allá, aquí en la Administración Pública del Principado de Asturias están interesados en que se incorporen científicos de datos. Y es que es muy difícil articular ese acceso por los perfiles que se están permitiendo, ¿no? Quizás necesitamos una actualización de determinados perfiles, de determinadas profesiones en el hospital. En el hospital, claro, en el ámbito de la medicina, la inteligencia artificial, bueno, ya lo sabemos todos, que está consiguiendo resultados maravillosos. En este mismo hospital, en el UCA, necesitarían contratar personal con perfil técnico, ¿no? Con un perfil de personas, de trabajadores que pudieran pues, desarrollar sistemas de predicción. Pero es que eso no se contempla en la carrera profesional en el ámbito de la sanidad, ¿no? Igual que hay un MIR, que luego hay un FIR, hay un BIR, pues a lo mejor en un futuro próximo, esperemos que próximo, tendrá que haber no sé cómo llamarlo, pero también un procedimiento para que profesionales de este estilo, con estos perfiles, accedan a la carrera sanitaria, porque cada día son más importantes y más determinantes en este ámbito también. Sí, pero hay muy importante hacer también autocrítica. Ese tipo de formación tendremos que ir incorporándola también en la universidad. Es decir, yo doy clases a estudiantes de Derecho, que algún día de mañana serán jueces, fiscales o lo que sea, y ya antes de estar allí tendrían que conocer este tipo de herramientas. Es decir, tendremos que incorporarlo en el plano docente y en el plano de los contenidos. Pues mira, eso mismo antes de ayer, creo que estuve en Impulsa también en una mesa redonda y uno de los intervinientes realizó la misma sugerencia. Tendríamos que tener este tipo de herramientas, por supuesto, en la universidad, una competencia básica que se tendría que desarrollar en todos los estudios, pero claro, también antes, ¿no? Es que el problema conlleva el uso de estas tecnologías en el ámbito que en definitiva es un problema social. A partir de la educación va todo lo demás, eso daría seguramente para que estuviéramos discutiendo sobre ello hasta el próximo congreso. Sí, hasta el próximo congreso, porque ahí sí que se requieren muchos esfuerzos. Cipriano, tenías preguntas. Sí, a raíz de la cuestión de sesgos, partiendo del antiproblema de rigor, es decir, basura dentro, basura sale, me pregunto si hay diferencias entre entrenar algoritmos y entrenar humanos. Lo digo porque nosotros
desde nuestra infancia, desde los estudios de la básica, a través también de todos los estudios de todos los distintos niveles educativos y tal, hemos estado condicionados o sesgados por aquello que nos han entrenado, por lo que nos han contado nuestros profesores o en parte por lo que hemos buscado por nuestra cuenta. Evidentemente, en ciencias sociales, en ciencias jurídicas hay escuelas y hay maneras de enfocar la realidad dejando fuera otras visiones, pero incluso también en ciencias naturales o en otras tecnologías, en biología o en medicina, pues también hay escuelas o tendencias o interpretaciones. Entonces, realmente hay una diferencia entre uno y otro. No partimos del hecho de que nosotros mismos, como tales humanos, con la inteligencia humana, estamos ya de mano sesgados. El problema, en realidad, lo que estamos reflejando en la inteligencia artificial es el mismo problema que tenemos nosotros. Mira, me parece muy pertinente tu pregunta, porque yo a veces tengo la sensación de que a la inteligencia artificial realmente le estamos exigiendo mucho más que a la inteligencia humana. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vas al médico y tienes del otro lado de la mesa al hombre con bata blanca, en ningún momento dudas del porcentaje de éxito que tiene el médico, de las veces que acierta. Cuando tienes una enfermedad importante y llegas y te dice que hay un tratamiento experimental que si lo pruebas, tampoco dudas. Porque, tu instinto de supervivencia te hace no dudar. Y no te preguntas, oye, ¿y eso está suficientemente probado? No te preguntas nada. Pero como llegues a la consulta del médico y tenga allí un ordenador y te diga, no, es que el sistema me dice que te tengo que administrar esta dosis de no sé qué, entonces ya entramos en pánico. A veces creo que tenemos un miedo excesivo a este tipo de técnicas. Realmente, en términos generales, son mucho más fiables que las decisiones que podamos tomar los humanos. Básicamente, porque ya lo dije antes, es un producto colectivo. Yo, si voy al médico, ¿qué prefiero? ¿Que el diagnóstico me lo dé un médico o que sea un diagnóstico consensuado por 300.000 médicos especialistas en esa materia que vuelcan en esa decisión toda su experiencia vital en la profesión? No, yo prefiero lo segundo, ¿no? Con independencia de que luego el que tenga allí enfrente tome la decisión. Entonces, yo lo que creo es que realmente estamos teniendo un exceso de celo. Aquello que nos caracteriza a nosotros, los humanos, no lo queremos ver reflejado en los sistemas inteligentes. Les estamos pidiendo más. Sí, pero quizás, digamos, toda esta cautela que vamos a poner en las máquinas tendría que servirnos para aprender los prejuicios ya existen antes de las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser muy distantes con las máquinas, vale, pero apliquémonos la lección a nosotros. Realmente nos ponemos frente al espejo. La inteligencia artificial muchas veces nos pone a nosotros, los humanos, frente al espejo y vemos nuestras debilidades. Creo que hay influencia. Ramón, había una pregunta antes. Sí, perdona. ¿Tenéis por ahí una pregunta? Sobre levantando la mano. Sí, vale. O pasamos allí y terminamos. Yo quería hacer dos preguntas, una a cada uno. Primero para Irene, porque al principio de la mesa redonda hablaste de la democratización de la inteligencia artificial. Como que la democratización es algo per se positivo y ya lo convierte en una tecnología positiva. Cuando la democratización del acceso a los rifles de asalto no es una democratización positiva para la sociedad. Entonces, te quería preguntar si crees que la democratización del acceso a la inteligencia artificial es algo positivo para la sociedad o no. Porque, por ejemplo, podemos ver que el acceso a Internet parece que nos da acceso a todo el mundo a tener información, pero genera muchos problemas a la hora de acceder a información que sea veraz, de calidad, etc. Entonces, no sé hasta qué punto el acceso a tecnología como la inteligencia artificial
nos resuelve problemas y, por otro lado, genera problemas que sean más o menos graves o más fáciles de solucionar o más difíciles de solucionar. Y luego a Miguel le quería preguntar, porque al principio hablaste del caso este de Biogen y de que el policía estaba de acuerdo al 95% con la inteligencia artificial y proponías que el policía tomara su decisión a la vez de inteligencia artificial y luego comprobara. Entonces mi pregunta es, si el policía toma la decisión a la vez de inteligencia artificial y su decisión prevalece sobre la inteligencia artificial, ¿para qué queremos la decisión de la inteligencia artificial si luego no vamos a utilizarla? Entonces, ¿en qué lugar queda si no nos fiamos de la herramienta para que la queremos? Empezamos y tú. Bueno, es que entre el blanco y el negro hay una escala de grises muy importante, ¿no? Globalmente podemos considerar que todas estas tecnologías son positivas, o la democratización en el sentido del uso masivo y cuasi gratuito que se está haciendo de ellas. Yo creo que sí, pero esto no significa que todo sea positivo. Por ejemplo, antes mencionamos de pasada las brechas. A mí algo que me preocupa mucho es el hecho de que algunos estamos en un mundo muy tecnologizado y pensamos que todo el mundo es así. No lo es. El hecho es que no lo es. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, que muchas veces se habla de introducir inteligencia artificial porque nos va a permitir centrarnos más en el estudiante, que sería maravilloso, ¿no? Que el profesor no quisiera poder seguir un itinerario personalizado para cada estudiante y hacer un seguimiento casi en tiempo real de él y sacar, aprovechar todas las capacidades y todas las destrezas que tiene y hacerlos llegar a todos más lejos desde el punto de partida. Claro, todos quisiéramos eso, pero la realidad es que no solo la inteligencia artificial, es que el contexto social en el que estamos no es el mismo para todos. Y a veces pretendemos implantar un sistema porque creemos que vamos a cortar una brecha y lo que conseguimos es alargarla, hacerla mayor. Eso se vio significativamente en el COVID, cuando, porque no tuvimos otro remedio, nos pasamos al mundo digital. Claro, pero es que no es lo mismo un chico que tiene un contexto social en el que tiene acceso, pues por ejemplo, a la banda ancha, que aquí en Asturias todavía hay lugares en los que no hay acceso, y tiene un ordenador y en su familia, cada integrante de su familia tiene un ordenador, que aquel otro chico que es que tiene que reservar el uso del ordenador para poder trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la democratización es positiva, pero tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos y con las decisiones que se van a tomar, ¿no? Por eso te digo que hay una escala de grises. Luego lo que mencionabas de ciertos usos, de los deepfakes. Sí, claro, pero es que yo ahí el problema no lo veo en la inteligencia artificial, lo veo en la responsabilidad personal del que lo usa. Antes de que existiera inteligencia artificial, pues se manipulaban fotos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora eso es mucho más fácil hacerlo con la inteligencia artificial. Lo puede hacer mucho más rápido y mucho mejor. Pero el problema no está en que la inteligencia artificial te permita hacerlo. El problema está aquí, en el sentido común que tenemos que tener los que lo utilizamos. Si tú sabes que algo no se puede hacer en presencial, pues no se puede hacer en digital. ¿Qué pasa? Que a veces es mucho más fácil lanzar algo en el cibermundo, porque cuando no tienes al contrario o no tienes a la persona a la que le estás causando el daño frente a ti, pues somos mucho más valientes, ¿no? Pero creo que ese no es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de la inteligencia natural que a veces escasea.
Sí, en relación a lo que planteas, una cuestión previa sería que ese policía o esa policía que está ahí tuviese una formación previa en temas de violencia de género. El propio Ministerio reconoce que no es así, que la gente que está haciendo la entrevista no necesariamente es especialista. Entonces ya hay un fallo previo. Claro, tú dices, bueno, pero ¿para qué queremos la herramienta? Bueno, pues yo creo que te puede servir de apoyo general. ¿Por qué tiene que ser en última instancia la decisión de la persona? Realmente tampoco es que el policía vaya a tomar la decisión, él se la propone al juez. Dice, me ha salido este resultado, entonces, porque es un órgano judicial que tiene que decidir, oiga, usted se va de su casa, vamos a poner protección policial, ¿no? Yo creo que la persona que está allí, si es experta, tiene un conocimiento individualizado de lo que está viendo. Mientras que, digamos, la máquina te utiliza, digamos, parámetros más generales, ¿no? Entonces, yo creo que sí le va a seguir, o sea, no es despreciable lo que te diga la máquina, pero en la medida en que la decisión final es tuya, yo creo que tú tienes que ser capaz de ir formándote tu propia decisión. Y seguramente creo que en muchos casos coincidirá con la de la máquina, ¿no? Pero de la otra manera es una forma casi de delegar en la máquina sin decirlo. Formalmente toma la decisión el policía, pero en la práctica se comprueba que casi en todos los supuestos hace lo mismo, ¿no? Y luego está eso, también para tratar de evitar los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, creo que te puede dar una información adicional, ¿no? Pero tampoco, vamos, estoy seguro de que eso no sería la solución. Pero creo que mejoraría. Vale, la última y ya cerramos la mesa. Último comentario. El ejemplo que habías puesto en una consulta de un médico que le enseña al paciente, al usuario, la pantalla y le dice, mira, tal. Yo creo que ahí me parece a mí que la clave, y también viendo por ejemplo lo que planteabas tú, es un policía y el sistema biocen, está en la responsabilidad. Una persona, un paciente o una víctima confía, un paciente confía en que la persona con la que está tratando es responsable de lo que está diciendo. Entonces, si esa persona le muestra la pantalla como delegando su responsabilidad en unos datos de los que no se hace responsable, pues la sensación que tiene de estar perdido aumenta. Y yo creo que lo que planteabas tú antes es fundamental. Un médico, confiamos en un médico porque sabemos que ha pasado muy bien, tenemos un montón de saber, toda la sociedad sabe eso. Pero es que está todo muy relacionado, ¿no? Lo que tú decías, y que tiene que haber expertos que sepan interpretar y expertos que hayan recopilado esos datos, que hayan hecho esos sistemas. Yo entiendo que las 35 preguntas estarán, yo confío en que hay un equipo detrás potente que haya elaborado esas 35 preguntas y que no es necesario hacerlas públicas para que cualquier ciudadano opine sobre. Pues a mí me parece no, las preguntas se conocen. Sí, las preguntas son públicas. Es una imagen, son 35 preguntas. La cuestión es, ¿alguna de esas preguntas puedes contestar con un sí o un no? Me parece difícil, ¿no? Entonces, bueno, es que el problema es que tampoco se sabe muy bien quién ha hecho eso. Eso tiene que ver con la responsabilidad. ¿Quién ha diseñado el sistema? ¿Son las personas adecuadas? ¿No hay algún conflicto de intereses si estás intentando, digamos, patrimonializar una herramienta, ¿no? Yo creo que, en relación a lo que tú planteas, creo que también hace falta una cierta alfabetización. Es decir, que el profesional médico le explica a la persona que está allí, mira, vamos a utilizar este sistema, pues dedicar unos minutos a eso, no dice, mira, no, te voy a poner aquí la máquina y ya está, ¿no? Es decir, acabas mecanizando también el propio proceso y ahí hace falta lo que sería una especie como de reserva de humanidad, ¿no? Es decir, que sea la persona, en definitiva, la que conduzca todo ese proceso y que no sea porque parece como que estás delegando en la máquina. Desde luego, yo creo que no tendrían que enseñarlo, es una de sus herramientas, como Sí. la formación, como lo hizo Como el fonendoscopio. Claro, lo que pasa es que... No tendrían ni que enseñarte la pantalla. Toma esa decisión. Sí, pero eso tiene que ver un poco con lo que hablamos antes de la explicabilidad. Si me lo explicas, igual, porque y ahí eso es clave, y la manera de comunicarte, ¿no? En relación con lo de la medicina, hay un experimento bastante conocido en Estados Unidos que depende cómo le digas a la gente el pronóstico, acepta operarse o no operarse. Es decir, en su caso, el 90% de las operaciones salen bien. Mucha más gente lo dice. Si te dicen, en 10% de los casos la gente le va mal, el porcentaje es el mismo. Pero en la segunda ocasión más gente es reticente a la operación. Entonces, depende cómo lo cuentes. Claro. Esa comunicación no tiene que basarse en datos. Claro, no. Sino en la empatía. una empatía, un saber explicar.
con respecto a lo que mencionabas de la responsabilidad, es que, claro, la responsabilidad es fundamental en todos los usos y en todo lo que utilices. Yo siempre pongo un ejemplo de ChatGPT, ¿no? Que seguro que muchos lo utilizan. ChatGPT hace, es verdad. Que yo lo utilizo mucho, la verdad. Lo pago, de hecho. Porque si no, claro, los estudiantes saben mucho de ChatGPT también, entonces hay que estar preparado, ¿no? Pero yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para mejorarme cuando escribo en inglés, ¿no? Le pongo algo en inglés, le digo que lo mejore y cuando me lo devuelve casi siempre digo, qué bien está. Yo sé que está bien, seguramente no se me habría ocurrido escribirlo así, pero sé que está bien. ¿Por qué? Porque sé inglés. Entonces, como sé inglés, tengo capacidad para ver que eso está bien. Pero claro, si lo utilizo para el chino, a lo mejor lo está haciendo maravilloso, pero es que yo no me atrevo a mandar un correo a alguien en chino con algo que me da ChatGPT, porque igual no está diciendo exactamente lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, esa responsabilidad en el uso es fundamental de cualquier tecnología y en concreto de las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Bueno, creo que nos pasamos unos minutos, vamos a cerrar esta primera mesa. Sí, una última cosilla, y es un tuit. Quería pediros a los dos una última frase, o sea, ni siquiera un párrafo casi, un párrafo, una frase, una idea que queráis sembrar en nuestra cabeza estos 2 días sobre lo que hemos hablado. Es muy complicado aceptarlo y además no tenemos a ChatGPT aquí para que nos lo haga. ¿Qué idea os gustaría transmitir o mensaje o de todo lo que hemos hablado? Venga, Irene. Bueno, pues yo te voy a responder con el título de una película, que es que la IA es todo a la vez y en todas partes. Vale, Miguel. Sí, y debo reconocer que Ramón ya nos había dicho que nos iba a preguntar esto. Sí. Si no somos capaces de no decir nada inteligente, la culpa es nuestra, ¿no? Yo había pensado en, digamos, una adaptación de la famosa Ley Cero de la robótica de Isaac Asimov, ¿no? Entonces sería así como que... Pero no habíamos hablado, ¿eh? No, entre nosotros no habíamos hablado, no sabíamos que íbamos a ir los dos por... Y pues esa ley cero, reformulada para la inteligencia artificial, sería que la inteligencia artificial no puede, por acción u omisión, causar daño a la humanidad y a su vez debe poner todos los medios para ayudar a la humanidad. Muy bien. Pues yo creo que es un final perfecto y muy adecuado para esta mesa redonda. Irene, Miguel Ángel, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra amabilidad en compartir vuestro conocimiento. Y ahora vamos a tener un descanso antes de volver a vernos a las 12, me parece, sí, a las 12 en el aula de exámenes, en el piso inferior, en el aula de exámenes 1, donde vamos a seguir con el congreso con un pequeño taller. Abusando un poco también de vuestra amabilidad, si alguien quiere acercarse ahora en estos 15-20 minutos y conversar con nuestros invitados, pues yo creo que sí, ¿no? También podemos tener unos minutitos. Muchas gracias, Gil, también por asistir, de verdad. Siempre el Ayuntamiento de Gijón, como sabéis, es fundador y colabora con la Cátedra Media Lab y patrocina este tipo de actividades, como es el Congreso. Gracias, seguro. Levantamos. Sí.